Buenos días, mis queridos y estimados estudiantes. Pongan cuidado y presten atención. Primeramente, le damos las gracias a Dios por regalarnos un nuevo día más de salud, de conocimiento y de estudio para ustedes. Con esta guía, ¿verdad?, culminamos las actividades por este año, esperando que haya sido de provecho y de conocimiento para ustedes. Bien, empecemos. Hoy vamos a ver lo que son los reinos, una continuación de la guía anterior. La guía anterior fue de Monera, Protista y Fungi, y hoy vamos a continuar con los reinos más desarrollados, porque es Plantae primeramente y posteriormente reino animal. Bien, reino Plantae, reino de los vegetales. Para que un individuo, ¿verdad?, se incluya dentro de este reino, debe tener unas características propias de ellos. Por ejemplo, ya habíamos visto lo que era la pared celular, que estaba constituida por celulosa de pectina, ¿verdad?, que son polisacáridos que le dan estructura, que le dan fortaleza, que le dan firmeza. Algunos también tienen lignina y tienen suberina, que le dan igualmente fortaleza y firmeza. Bien, todos ustedes saben que también los vegetales deben tener clorofila, ¿verdad?, para poderlos incluir dentro del reino, pigmentos fotosintéticos, porque son autótrofos. Aparte de eso, ustedes también saben que el vegetal o los vegetales deben tener cierta estructura, raíz que la ancla a la tierra, permite la absorción del agua y las sales minerales, el tallo, la conducción, ¿verdad?, haces vasculares, para conducir la savia, bruta y elaborada, xilema y floema. Y por último tenemos las hojas, donde se produce la fotosíntesis, para regalarnos o darnos el oxígeno por un lado, ¿verdad?, y la glucosa para hacer la combustión en el caso de los animales, que somos heterótrofos. Hay muchas clasificaciones de las plantas, yo les traigo la más sencilla, que son plantas sin flores y plantas sin flores. Algunos les llaman fanerógamas, espermatofitas, etc. Pero yo les traigo plantas sin flores y plantas con flores. Bien, dentro de lo que son las plantas sin flores, las plantas menos evolucionadas, prácticamente la transición entre lo que son las algas, donde se derivaron, que están en el medio acuático, pasaron al medio terrestre, y ahí empezamos a tener lo que son las biofitas. Las biofitas, muchas veces algunos autores no las consideran plantas verdaderas, inclusive las incluyen junto con las algas en algo que se llama talofitas, porque lo que tienen son talos, lo que tienen son rizoides y lo que tienen son filoides por hojas. Ellas son muy simples, son muy sencillas, requieren hábitats muy húmedos, de mucha humedad, de mucha agua, porque básicamente no la reservan, sino tienen que estar continuo y constantemente con ellas. Las biofitas, los ejemplos más característicos son los musgos, ¿verdad?, que forman finos tapices sobre las rocas o sobre los árboles, y lo que son las hepáticas, que tienen alguna importancia médica, que muchas veces se utilizan para los problemas de lo que es los riñones. En el caso de las plantas con flores, vamos con las sin flores, las pteridofitas. Estas son un poquito más evolucionadas, ya tienen vasoconductores, pero todavía carecen de flores y frutos. Las hojas ya no son como las biofitas, sino se les conocen como frondas, y ellas tienen dos oros donde están las células sexuales que producen las esporas para la reproducción. Luego sí tenemos las plantas con flores, las gimnospermas y las angiospermas. Las gimnospermas están un poquito más evolucionadas, ya tienen vasoconductores y ya tienen flores, pero no tienen frutos. ¿Por qué no tienen frutos? Porque no está protegido lo que es el óvulo y lo que es el cono, que es lo que caracteriza a esta especie, que son las coníferas, son los que le sirven primero de protección al óvulo y luego a las semillas. Es básicamente la protección que se tiene. Acá, como lo ven, característico de los pinos y el cerdo. En el caso de las angiospermas, son las plantas verdaderas, son las plantas que tienen todas las estructuras, raíz, tallo, hojas, flores y frutos. Básicamente son el mango, la manzana, es decir, todas las frutas que ustedes consumen y que comen.
Bien. Continuando entonces con el otro reino, ¿verdad? Tenemos el reino Animalia, el reino más evolucionado, el más diverso, el que más se ha estudiado, junto con el Monera, ¿verdad? Como lo dijimos en la guía anterior. El reino Animalia también tiene muchísimas clasificaciones, yo le traigo la más sencilla, la clasificación de los animales invertebrados y los animales vertebrados. Los invertebrados pues básicamente no tienen una estructura ósea, sino algunos, ¿verdad? Como lo vamos a ver ahorita, son conchas de protección. Y los vertebrados sí tienen, ¿verdad?, un esqueleto óseo que se conoce como endoesqueleto. Algunos, en el caso de los invertebrados, pues tienen una especie de exoesqueleto que todavía no se considera un esqueleto completo. Bien, los invertebrados los podemos clasificar desde los más simples hasta los más complejos. Los más simples son los acuáticos, que son los dos primeros, que es los poríferas y los cnidarios. Los poríferas, el ejemplo más característico son las esponjas, que tienen el cuerpo lleno de poros, que es por donde entra el agua, va a un sitio central llamado atrio, ahí es donde se absorbe, se filtra el agua, también de ahí se alimenta el animal, y luego se excreta a través del ósculo. Básicamente se necesita un continuo flujo de agua para aprovechar, hacer todas estas funciones vitales. Los cnidarios son un poquito más evolucionados. Ahí tenemos el ejemplo de las medusas y los corales, donde tienen espinas urticantes, ¿verdad? Y ya tienen un incipiente sistema nervioso. Lo que son los platelmintos, los nemantemitos y los anélidos son los que se conocen como gusanos. En el caso de los platelmintos son los gusanos planos, en el caso de los nematodos son los verdaderos gusanos, los gusanos cilíndricos, y en el caso de los anélidos son los cementados, los que tienen metámeros, ¿verdad?, que son una especie de división de su cuerpo. Ejemplo de platelmintos, la mayoría son parásitos en el hombre. Tenemos la Taenia solium, la Taenia saginata, la fasciola hepática, que son cuerpos acintados, cuerpos en forma de cinta o cuerpos aplanados, como ustedes lo quieran decir. En el caso de los nematodos, los hay de vida libre y los hay también parásitos. Ejemplo de los nematodos parásitos, tenemos el trichura, el tricocéfalo, el Ascaris lumbricoides, que son los que se conocen como lombrices intestinales. Y los anélidos, ¿verdad? Tenemos varios acá. Los anélidos, pues son el mejor ejemplo, es la lombriz de tierra. Les quiero decir, ¿verdad?, que junto con algunos animales, por ejemplo acá en el caso de los artrópodos, hoy día se está buscando la manera, ¿verdad?, de producir proteína barata para el consumo humano, ¿verdad? Y acá se empezó con las granjas de lombricultura para proveer de carne o de lo que es la proteína económica y barata. Bien, continuando entonces tenemos los moluscos, que los podemos dividir en gasterópodos, bivalvos y cefalópodos. Los gasterópodos tienen, o mejor dicho, la mayoría de ellos, los moluscos, a diferencia de aquellos, tienen el cuerpo blando. Acá los cefalópodos podemos mencionar el pulpo, céfalo es cabeza por pies, para que más o menos ustedes lo entiendan. Los bivalvos son las almejas, que tienen dos conchas, que son marinas. Los artrópodos es uno de los más numerosos, mucha abundancia, mucha riqueza dentro de lo que es el reino animal. ¿Por qué? Porque ellas evolucionaron, ¿verdad?, con sus patas articuladas y su cuerpo cementado, lo cual les permite muchos movimientos rápidos y ágiles, algunos para cazar y otros para huir de los depredadores. Acá tenemos cuatro clases: la clase insecta, la clase arácnida, la clase crustácea, la clase miriápora. En este caso tenemos que ver que va ascendiendo el número de patas. Por ejemplo, los insectos tienen 3 pares de patas, los arácnidos, que son las arañas, tienen 4 pares de patas, los crustáceos tienen 6 pares de patas, ¿verdad? Y los miriápodos son los conocidos como 100 patas o 1000 patas o 1000 pies, es decir, que tienen numerosas patas. Y el que faltaba aquí, moluscos, artrópodos y equinodermos,
Los equinodermos ya empiezan a tener una concha calcárea, que es la que le produce protección, que es una concha espinosa. Bien, y ahora vamos a hablar rápidamente, muchachos, de lo que son los vertebrados, el grupo con más evolución dentro de lo que es el reino animal. Acá, como les mencioné anteriormente, tienen un sistema óseo, ¿verdad? Tienen columna vertebral y se pueden clasificar de la siguiente manera: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. A medida que vamos ascendiendo, tenemos que explicarles a ustedes que la evolución básicamente se ha dado dentro de cualquier otra característica en la protección del embrión. Fíjense que los peces, los anfibios, los reptiles y las aves son ovíparas, es decir, que se reproducen a través de huevos, donde la cáscara o el cascarón es el que protege al embrión, es decir, la hembra no cuida, no protege al embrión, ¿verdad?, durante el desarrollo, sino simplemente lo lanza afuera, ¿verdad?, para que se desarrolle ahí, y la protección que se tiene es ese cascarón. Ya en el caso de los mamíferos, la cosa es un poquito diferente. Ya se empieza con una bolsa, en el caso de los marsupiales llamado marsupio, que es donde la hembra, ¿verdad?, protege el embrión durante cierto tiempo y de una vez lo amamanta. Es decir, cuando ya ese individuo sale ahí, ya sale completamente formado. Y los llamados placentarios, que son las hembras que tienen placenta, donde sí la hembra protege el embrión durante, ¿verdad?, el tiempo de gestación. Es decir, ya cuando ya sale completamente formado, ya directamente, ¿verdad?, a lo que es tener su hijo. Bien, en el caso, muchachos, de lo que son los peces, anfibios, reptiles y aves, o en el caso de lo que son los vertebrados o el reino animalia, empieza a haber una protección en el cuerpo. Es decir, los peces los protegen las escamas, los anfibios los protegen también las escamas, los anfibios tienen el cuerpo desnudo, ¿verdad? Básicamente no tienen protección, los reptiles tienen escamas, las aves tienen plumas y los mamíferos tienen pelos. Bien, muchachos, esto ha sido todo por hoy. Recuerden que es la última guía, tan solo nos resta lo que es la APB o lo que es la videoclase, el videochat, para que ustedes aprovechen, ¿verdad? Espero que hayan entendido, espero que hayan tenido el conocimiento previo para el próximo año. Bien.